Hey, ¿qué tal? Espero que se encuentren súper bien y bienvenidos a este nuevo episodio del curso de HTML y CSS. Para el día de hoy les traigo el concepto de el background o de la propiedad background. Vamos a aprender a trabajar con esta propiedad y a trabajar con em, los elementos o las propiedades que nos proporciona esta característica para aplicar a nuestro sitio web. Entonces, primero, yo tengo acá en este folder del capítulo 22, tengo una hoja de estilos que tiene un body donde especifique la altura de la página, el margin y bueno, un font family. Tengo también aquí un selector. Creo acá un elemento de tipo container que tiene estos elementos, una altura, un display con flats. Esto es más para que, digamos que se adapte al navegador. Y todo esto es para que quede alineado. También, bueno, agrego un padding. Eso ya lo vimos en unos videos pasados. También dentro del promo, o dentro de este promo, agregué el font size para darle un tamaño a la letra y un margin en la parte inferior. También apliqué para el párrafo un texto alineado. Em, Tenemos también una index que tenemos dentro de la index, dentro del body tenemos estamos usando el tag div para incluir la clase de promo con los elementos que vimos, con las propiedades que vimos. Entonces, vamos a trabajar con la propiedad background. Primero, la página va a estar completamente en blanco. Tenemos aquí un título y un texto. Entonces, podemos empezar eh, a trabajar con la propiedad background por defecto sin usar ningún tipo de imagen de fondo. Bueno, pero antes de continuar, permítame explicar para qué se usa esta propiedad. La propiedad background nos permite agregar imágenes dentro de un contenedor o dentro de una clase y aplicarle ciertos comportamientos, ciertas configuraciones para que interactúen o funcionen con esas especificaciones dentro de una clase. Entonces, aquí dentro de esta clase promo con este elemento div, lo que podemos hacer es aplicar un background que va a estar aplicado a todo lo que esté dentro de este elemento. Entonces eso es lo que podemos hacer con esta propiedad. Entonces podemos, por ejemplo, agregar un background color. Por ejemplo, si tenemos un color green, entonces aquí lo que estamos aplicando es un color de fondo que va a estar dentro de esta clase de promo. em, y podemos irla adaptando, irla cambiando de acuerdo a pues al color que estemos buscando. Si no queremos incluir un color, también podemos incluir una imagen, background image, usamos image, usamos URL para indicar la ubicación donde tenemos la imagen. En esta carpeta tenemos dos imágenes, una, bueno, es un fondo de un paisaje y otra que es simplemente como, bueno, parece ser como un piso o un piso de madera, una puerta en madera, no sé, que tiene como, por decirlo así, una sola textura. Entonces, si agregamos la imagen, podemos utilizar esta propiedad para ver. Entonces, como vemos, la imagen se ha aplicado sobre el background, sobre el promo, em, y se ha aplicado a todo lo que aplica dentro de esta clase. También podemos dar aquí un tamaño, especificar un tamaño, background size,
Y el tamaño puede ser, digamos, 200 píxeles, que pues son, o sea, lo que va a hacer es que la imagen se va a adaptar a a estos píxeles. Entonces, si la vemos, entonces acá como la imagen está pequeña, entonces se trata de repetirse em, en el espacio donde hemos definido esta clase de promo, ¿sí? Donde tenemos todo este elemento y aplica, digamos que él completa con em, él completa, digamos, con el tamaño que le damos. Esto puede ser útil si queremos usar una imagen que tiene una sola textura o un solo fondo, como vimos con la imagen 2. Entonces da como que un poco un aspecto mejor, o sea, si tenemos de un solo tono, entonces creería que trabaja mejor con ese tipo de imágenes. Por ahora entonces trabajemos con la del paisaje 1. Entonces esta propiedad size podemos especificar el, el tamaño que va a ocupar la cajita, por decirlo así. Entonces acá vemos que solo aplicó una parte de la imagen y trató de aplicar otra parte que es la que está acá. Entonces con este size podemos jugar y em, trabajar diferentes configuraciones. Tenemos por ejemplo otra propiedad que es el background repeat. Y en este caso vamos a decir que no repeat. Creo que por defecto si no lo agregamos, él repite. Entonces si agregamos esta propiedad no repeat, no repeat con el valor no repeat, entonces vemos que la imagen solo está una vez. ¿Sí? Entonces podemos ampliarlo un poco más. Podemos ampliarlo un poco más. O podemos usar el porcentaje, por ejemplo 80%. em, de lo que sería la imagen em, dentro de este promo. O si la dejamos un 100%, sí, entonces ahí se aplicaría todo, digamos, todo el tamaño que tiene la división, aplicaría para la imagen. Este porcentaje, recordemos que es para que se adapte al ancho y alto o la altura que tiene el navegador. Entonces, para tenerlo en cuenta. Acá, por ejemplo, podemos quitar este texto y em, como vemos, la imagen se va adaptando a el ancho que tiene em, como lo hayamos especificado en los estilos. Bueno, entonces dejémosla aquí traemos o quitemos simplemente quitemos el size. Si por ejemplo acá agregamos más texto, entonces vemos que em, él va llenando o se va acomodando dependiendo el texto que tengamos. ¿Sí? Muy bien. Listo. También tenemos otra propiedad que es la background, background position, que es para indicar en qué ubicación queremos alinear la imagen. ¿Sí? Entonces podemos, por ejemplo, tener, no sé, un 70 píxeles y 50. Entonces él ahí se alinea dependiendo de la ubicación dependiendo de la página. Entonces podemos, no sé, alinearla a un 120.
Entonces aquí la alineamos más hacia la derecha o podemos también indicar valores negativos. Ya entonces esto depende de cómo queramos configurarla, por lo menos esto se alinea un poco más hacia la izquierda. Y así vamos trabajando con diferentes valores para el tema del background position. Tenemos también otra propiedad que es el background attachment, donde podemos tener la imagen fija dentro del contenedor o podemos o simplemente la imagen queda estática o venimos a ver. Entonces, bueno, tengo la posición background attachment, tengo la propiedad scroll o fit. Esto funciona, digamos, si tenemos una página con mucho contenido acá, con bastante texto. Copiémonos todo este texto y vemos que la imagen solo se muestra una vez. Quitemos un momento este background color y esta position. Entonces, aquí se muestra la imagen. Ahora, si usamos la propiedad fixed, vemos que la imagen se mantiene fija o estática, no importa qué tanto contenido hay dentro de la página. Esa es la gran diferencia que hay con scroll. Scroll simplemente es em, solamente como el tamaño que tiene la imagen. Cuando tenemos el contenido, por ejemplo, con mucho texto, si el texto tiene más, tiene el texto cubre más que la imagen dentro de la página, entonces se muestra solamente el tamaño de la imagen. Sí, entonces vemos que solo se muestra el tamaño de la imagen. Si tenemos fixed, entonces ahí sí se muestra en toda o sea, queda como un fondo fijo, no importa, no importa cuánto texto o qué contenidos tengamos. Entonces, eso es importante para tenerlo en cuenta. Ahora vamos a trabajar con background, pero vamos a aprender a agregar texto de una manera mucho más ordenada. Aquí simplemente pusimos texto dentro de la imagen, dentro del background, pero no ajustamos nada ni cuadramos ningún elemento. Entonces, em, la forma de trabajar con un texto y un background de una forma ordenada es que podemos utilizar em, un div que tenga una clase o también puede tener un selector de tipo ID y dentro de ese div tener otro donde especifiquemos mejor el texto que vamos a incluir, ¿sí? Entonces, entonces revisemos cómo podemos trabajar de esa manera. Bien, entonces vamos a trabajar con esta imagen. Entonces, bueno, quitemos, borremos esto. Un momento. Y vamos acá a crear, em, vamos a crear un ID, un selector tipo ID. Vamos a llamar background. Vamos a incluir la propiedad background image. Y vamos a trabajar con la imagen. A ver si me la trae.
imagen 2. Vamos a decir que tengo un padding de un relleno de 40 píxeles, ¿cierto? Ahora vamos a crear otro selector tipo ID que lo vamos a llamar test bots, y este va a tener un width, va a ser auto, va a tener un height, un kit de 100 píxeles, va a tener una eh, transparencia, eso, bueno, eso lo va a explicar más adelante. Por ahora esto no va a tener transparencia. Y vamos a usar un background color, puede ser black, y un padding de 10 píxeles. Y vamos a crear acá una clase, ya la vamos a llamar test, que va a tener un color white, puede ser. Listo. Entonces vamos a incluir un texto dentro del background y vamos a ver cómo lo podemos ver. Y aquí vamos a crear una especie de anidación. Entonces div, usamos la propiedad ID, y aquí usamos la propiedad, aquí usamos el selector, vamos a usar el background. Listo. Y dentro de este vamos a usar otro div, que este va a tener el test, testbox. Y este va a tener la clase, que creamos un contenedor pequeñito para el texto. Muy bien. Y aquí entonces podemos agregar el texto que queramos. Y entonces vamos a mirar cómo se visualiza esto dentro de nuestro navegador. Bueno, entonces vamos aquí a cambiar un poco, vamos a ajustar acá la opacity para que digamos, tenga un porcentaje de transparencia. Este color, vamos a un color blue. Entonces acá vemos que se agregó el texto con un fondo azul y el texto. Entonces esto cambiémoslo un poco. Sí, podemos agregar acá el texto que sea blanco. Ahí está. Entonces, como vemos, em, aquí agregamos un texto encima de un background. El texto tiene una transparencia, que aquí de hecho podemos cambiar un poquito más, ponerla a la mitad. Y de esta manera podemos añadir un texto encima de un background de una forma más ordenada, usando, digamos, div anidados, em, para aplicar, digamos, dentro de un background, un texto, ya sea un texto, otra imagen o un párrafo, cualquier cosa con la que estemos trabajando. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Y nos vemos en la próxima, donde empezaremos a hablar un poco sobre, voy a ir en detalle un poco sobre el uso de la opacity o la transparencia. Bueno, nos vemos en un próximo video y hasta la próxima.